una cordial bienvenida. Estamos en otro capítulo de En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre algunas intervenciones urbanísticas que se están dando en la ciudad de Santiago de Cali, en especial sobre el proyecto de Cristo Rey. ¿En qué consiste esta iniciativa integral para la ciudad? ¿Cuál es el impacto para los ciudadanos y qué es lo que piensa la gente al respecto? Los espero después del siguiente corte. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía del canal Univalle TV. Estamos en contacto. Hoy estamos hablando o vamos a hablar sobre intervenciones urbanísticas en la ciudad de Santiago de Cali y nos enfocaremos tal vez un poco más en el proyecto urbanístico de Cristo Rey. ¿Qué efectos ambientales, por ejemplo, tiene para la zona? Los invito a ver el siguiente contexto. A través de los años, las distintas intervenciones urbanísticas han permitido que las comunidades puedan imaginar de manera colectiva los espacios públicos, acciones que tienen como propósito transformar lugares para que sean agradables, habitables y accesibles. Para ello, es importante que el urbanismo también se convierta en un medio que logre la sostenibilidad. En ese sentido, el cumplimiento de normas y principios deben guiar al buen desarrollo, teniendo presente aspectos como la planificación, el diseño y la gestión de las ciudades. Por otro lado, las intervenciones urbanísticas se caracterizan por ser acciones estratégicas, que recurren a ser participativas y colaborativas, involucrando a los diversos actores sociales en las distintas etapas de su desarrollo. No obstante, la forma en que los ciudadanos interactúan y hacen uso de muchos de esos espacios ha generado discusiones, destacando aspectos que, según algunos de ellos, impiden garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades. Hoy, en Contacto, intervenciones urbanísticas para la ciudad de Cali. Intervenciones urbanísticas en Santiago de Cali, nos enfocaremos en el proyecto de Cristo Rey y también en el Boulevard de Oriente. Para hablar de estas temáticas tenemos dos invitados especiales. Nos acompaña Marta Liliana Hernández Galvis, ella es arquitecta de la Universidad San Buenaventura de Cali, realizó una especialización en gerencia de construcciones en la Pontificia Universidad Javeriana y tiene maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente en la Universidad de Manizales. Cuenta con experiencia de 19 años en el desarrollo de proyectos, ha trabajado en áreas de formulación, planeación, diseño, coordinación, evaluación, interventoría y construcción de importantes proyectos institucionales públicos y privados. Actualmente es la secretaria de Vivienda Social y Hábitat de la ciudad de Santiago de Cali. Un gusto tenerla con nosotros en nuestro canal. Muchas gracias, Fulvia. Un saludo muy especial para ti, para el profesor Pablo y para quienes nos ven en este programa. Claro, muy pertinente tenerlos a los dos en este espacio especial de En Contacto. Nos acompaña el profesor Pablo Buitrago Gómez, él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Historia de la Universidad del Valle, especialista en proyecto urbano, profesor asociado de la Escuela de Arquitectura en la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, profesor invitado en otras universidades del país, investigador en temas de patrimonio arquitectónico moderno. Así que tenemos dos invitados muy pertinentes para hablar del tema, de los temas que nos ocupan hoy, que son las intervenciones urbanísticas para la ciudad. Doctora Liliana, me gustaría que empezáramos a hablar sobre este proyecto integral de Cristo Rey. ¿En qué consiste y qué han pretendido ustedes desde el gobierno de la ciudad con este proyecto? Bueno, es muy importante conocer que la Secretaría de Vivienda desde el año 2016 se transformó su horizonte a Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. Muy importante este último concepto, el hábitat, como esa extensión de la vivienda y comprendiendo que el ser humano crece no solamente en ese espacio que circunscribe su vida privada, sino en ese espacio público. Y es allí donde se comienza a construir lo colectivo, la sociedad, la comunidad. Es allí donde nosotros nos reconocemos como individuos diferentes, pero que hacemos parte de.
En ese sentido, la Secretaría de Vivienda entonces desarrolló un pilar, que es la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat. Está enfocada a atender especialmente los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, y allí entrarían nuestros barrios precarios y todo lo que tiene que ver con asentamientos. Nosotros entonces desarrollamos proyectos como este, Proyecto Integral a Cristo Rey, que recoge otras iniciativas que venían trabajando diferentes entidades, el DAGMA, la Secretaría de Turismo, las recoge y en el marco de esa política atiende los diferentes temas que tienen que ver con el urbanismo y con esa planificación de los territorios que han ido creciendo de manera, digamos, innata. Este proyecto comienza en la calle Quinta, tiene 400 metros de ascenso, llega hasta el Monumento a Cristo Rey, pasa a través de 2 asentamientos humanos de desarrollo incompleto, Brisas de Cristales y Las Cabañitas, y beneficia otros 2 asentamientos que están en su área de influencia. Este proyecto pretende entregar a la ciudad unas 28 hectáreas de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. Estamos hablando de más o menos unas 37 canchas de fútbol, como la cancha que tenemos en el Estadio Pascual Guerrero, para que nos podamos hacer como una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Y este proyecto pues tiene 5 etapas o 5 tramos en los cuales se va desarrollando dependiendo de dónde está. Es un proyecto que pasa de lo urbano a lo rural y que nos invita a tener un relacionamiento diferente con el medio ambiente y con nuestro territorio. Profesor Buitrago, sabemos que este proyecto urbanístico de Cristo Rey, tal vez porque involucra este monumento icónico para la ciudad de Santiago de Cali, con un referente, por supuesto, para todos los que vivimos en la ciudad, pues es el que más se ha hablado y ha generado una polémica importante. Desde la perspectiva de usted como académico, ¿cómo ve esta propuesta? Pues primero, Fulvia, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con la arquitecta Marta comentando sobre este tema. Fíjate que hay unas cosas muy interesantes en este tipo de proyectos. Primero, que hacen descubrir la ciudad de otra manera, porque las conexiones que tenemos en la ciudad se han vuelto conexiones sobre las vías vehiculares y sobre todo en Cali en un sentido, por ejemplo, norte-sur en ese sitio. Y de pronto en esto aparece una iniciativa para que la gente camine hacia los cerros, y eso en el sentido de descubrir la ciudad es muy importante, digamos, además de toda la calidad que tenga el espacio público. Pero hay una circunstancia muy singular que creo que la arquitecta nos puede comentar ahora seguramente, y es la manera como las comunidades cercanas reciben este tipo de iniciativas, a veces incluso increíblemente con resistencia de distintos tipos, la resistencia porque hay expectativas diversas en relación con cómo se ve el proyecto, qué creen que va a suceder con el proyecto, y creo que ese es un primer obstáculo que resulta difícil de superar en términos de los proyectos, pero en general creo que la ciudad está necesitando este tipo de iniciativas, este tipo de trabajos donde la gente pueda encontrarse caminando, recorriendo la ciudad, descubriéndola y llegando a sitios tan icónicos como mencionas, como el Monumento a Cristo Rey. Esto lo ha dicho el profesor Buitrago, pues permite a las personas redescubrir la ciudad, pero no podemos negar la resistencia también de los habitantes de la zona. Sienten mucho temor. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que tienen sobre todo temor en términos de la seguridad que puede estar afectada en ese sector? Bueno, el proyecto ha contemplado los diferentes elementos, tanto la seguridad, la movilidad, el tema de tener unos horarios que permita mantener la tranquilidad de los sectores. Recordemos que el proyecto se formula en esa comunión con el medio ambiente, y eso significa que estamos haciendo una propuesta de un turismo contemplativo. Estamos haciendo una propuesta para que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan la posibilidad de estos espacios diferentes. Hablamos del conocimiento como aquel elemento que nos permite avanzar como humanidad, pero la pedagogía no solo está en las aulas, la pedagogía está en el diario vivir, y no podemos pretender que nuestros jóvenes
tengan unas visiones o unas cosmovisiones adecuadas cuando la propuesta de una recreación es ir a darle vueltas a un centro comercial en unas actividades de consumo que terminan siendo nocivas para nuestro planeta. Esta propuesta obviamente es diferente a lo que hemos venido conociendo y va a generar resistencia. Tú mencionabas que llevo algunos años desarrollando proyectos y yo tengo que decirles, siempre hay resistencia, siempre hay alguien que no quiere el cambio o que le tiene mucho temor al cambio. Nosotros aquí tenemos diferentes grupos sociales y cada uno tiene temores frente al proyecto. Hemos venido trabajando con la comunidad, por ejemplo, de Brisas. Su gran temor es que los van a sacar para construir allí apartamentos y unas zonas comerciales complementarias a Cristo Rey, cosa que no es así. Precisamente la política pública de mejoramiento integral del hábitat busca reconocer esa ciudad que está fuera del mapa, esa ciudad que nosotros hemos negado durante mucho tiempo y que realmente como el 40% de nuestra ciudad, como fue creciendo a través de las ocupaciones que hoy llamamos asentamientos humanos de desarrollo incompleto, y comienza por reconocer esa realidad. El proyecto recoge todas las necesidades, está diseñado, proyectado, actualmente ya estamos en etapa de construcción y empezamos las instalaciones de las cámaras, de un sistema de seguridad que está pensado, tiene unos cerramientos, tiene unos horarios en los que va a funcionar el recorrido de ascenso, unos horarios en los que va a funcionar el monumento, y eso nos permite tener la tranquilidad de que el proyecto tiene todos los elementos para que funcione. ¿Qué nos queda a nosotros? Contarle esto a las comunidades, darles tranquilidad frente a esas preocupaciones. A veces es el desconocimiento lo que genera eso, o también, no está de más decirlo, esa oposición por una línea, digamos, política que está allí planteada, pero más que la oposición, yo creo que debemos pensar en los beneficios que tiene para toda la comunidad. Muy bien, estamos hoy en Contacto hablando sobre intervenciones urbanísticas en Santiago de Cali. Regresamos después de los siguientes mensajes. Muchísimas gracias. Estamos en Contacto hoy hablando sobre intervenciones urbanísticas en Santiago de Cali, la intervención integral que se está haciendo a Cristo Rey, camino a Cristo Rey, y también en el Boulevard de Oriente. Doctora Marta Liliana, me gustaría hablar un poco como del proyecto. ¿Cuánto cuesta y en qué etapa está en este momento? El proyecto integral a Cristo Rey tiene 5 tramos, en su totalidad asciende a unos 166.000 millones de pesos. Nosotros actualmente tenemos una inversión de 76.000 millones de pesos en los tramos que estamos interviniendo como distrito. El distrito está interviniendo el tramo 2 y el tramo 5, y la CBC está interviniendo en este momento el tramo 3. El proyecto consta de 5 tramos. El primer tramo es el hábitat de San Fernando. Es la zona que va entre lo que era el antiguo Club San Fernando y el hospital universitario en la parte posterior. Es una intervención sobre todo urbana, de mejoramiento de andenes y del perfil vial. A partir de allí viene el tramo 2, que se ha desarrollado en 2 etapas. Lo que antiguamente era un parqueadero que utilizaba la Universidad del Valle, desde allí, desde esa manzana, hasta la avenida Circunvalar. Ese es el tramo 2 y tiene alrededor de 43.000 metros cuadrados. A partir de allí, de la avenida Circunvalar, allá hay una zona verde hacia arriba, hasta donde está el CAI móvil, que va en la vía hacia Cristo Rey. Estamos hablando del tramo 3 y el tramo 4 a partir de ese lugar hasta el monumento, y por último el tramo 5, que es el monumento propiamente dicho. La idea aquí pues son 6 kilómetros de sendero peatonal que nos conecten desde la calle Quinta hasta el monumento, y allí recuperar una ruta migratoria que se ha identificado para que podamos tener esa conectividad desde Los Farallones hasta el río Cauca. Profesor, se han planteado a partir de este proyecto pues una manera diferente de relacionarnos con la ciudad, de redescubrir la ciudad. Tenemos una primera resistencia que ya lo ha comentado la doctora Marta Liliana, que es la seguridad, pero hay otro punto que es sobre el impacto ambiental. Y aquí me gustaría conocer su perspectiva
como arquitecto y sobre todo su reacción frente a algunas opiniones que encontramos en los usuarios de tweet. Colombia News dice, nos quitarán 32.000 hectáreas de bosque, la denuncia por el proyecto Cristo Rey en Cali. Libres dice, el proyecto Paseo en Cristo Rey de Cali es lo más parecido a un paseo millonario. ¿Qué reacción tiene usted frente a estos comentarios? Creo que primero es importante considerar el valor que tiene en las ciudades nuestras el que permanentemente estamos haciendo ajustes, y los ajustes siempre generan circunstancias que pueden aparecer inicialmente conflictivas. En estos días comentaba en algún otro sitio una anécdota sobre el París que conocemos hoy en día, que todos amamos. Es un París que a principios del siglo XIX lo demolieron en un 30 o 40%. Y creo que las ciudades tienen que tener unos procesos en los que, para poderse reestructurar mejor, tienen que hacer intervenciones sobre lo que tienen. Y yo creo que en intervenciones como estas, en donde hay un proceso de, como decía la arquitecta Marta, entrar desde recuperar una estructura urbana hasta llegar a una estructura ambiental que es la que está cerca de Cristo Rey, significa ciertos conflictos en cómo se plantee, pero da la oportunidad de que la ciudad se estructure mejor en su relación de lo construido con lo natural. Así que yo lo que tengo es una gran expectativa en términos de que logremos tener una mejor condición de vida en nuestras relaciones con el entorno natural en el que estamos rodeados, que tenemos alrededor. También es importante decir que no todo el mundo ha estado en desacuerdo. Mónica Jiménez dice, Cristo Rey es un referente indiscutible de la sucursal del cielo, con sus brazos extendidos nos abriga a todos y nos invita a quedarnos aquí en Cali B. Es un proyecto estratégico de desarrollo y fortalecimiento de región. Las personas que tienen, digamos, esta resistencia, estas dudas frente al impacto ecológico, ambiental, ¿usted qué les dice? Bueno, lo primero es comprender que estamos en una sociedad que nos ha planteado un individualismo tal vez salvaje. Y nosotros debemos procurar por difundir el mensaje del beneficio que tiene que la comunidad tenga una buena calidad de vida y tenga unos mejores espacios. Nosotros debemos ser conscientes de que el otro hace parte de mi vida, así yo no lo quiera aceptar. Y en ese sentido, mucha de la resistencia es no querer ver a otros en el territorio propio. Cuando hemos aceptado hacer parte de una ciudad, tenemos unos acuerdos sociales en los cuales compartimos el espacio, y ese debe ser el sentir de los ciudadanos frente a los proyectos. No significa que no se pueda opinar, que no se pueda hacer un seguimiento, que no se pueda hacer una corrección, una solicitud. Se trata de construir juntos, pero de tener esa visión en la cual todos hacemos parte de un mismo territorio. Hablamos nosotros desde el distrito siempre de la casa común, porque finalmente lo que el vecino hace lo afecta a uno. Y en ese sentido este proyecto pues busca tener esos espacios adecuados, que tengan unas propuestas y unos contenidos adecuados, porque es muy diferente Proyecto Integral Cristo Rey a Proyecto Integral Boulevard de Oriente, ¿cierto? Las condiciones son diferentes, las vocaciones son diferentes, y aquí decirles que precisamente en esa conservación y preservación del medio ambiente, este proyecto trata de poner o de revivir y darle el espacio que se merece, por ejemplo, a esa declaratoria de Ecoparque Cristo Rey que fue dado desde el año 2014 y que no se había tenido ninguna inversión para poder consolidar de verdad esa reserva, esa conservación en ese espacio. Decir que nosotros estamos asesinando o talando una cantidad de bosques no es cierto. Los lotes urbanos que nosotros recuperamos estaban dados para desarrollos de vivienda de más de 1.300 unidades, y eso significaría qué impacto sobre una zona: vehículos, contaminación, población, demanda de servicios públicos, y por el contrario hoy les estamos entregando esos 43.000 metros cuadrados de bosque urbano en el corazón de la ciudad. Entonces,
A veces la información, por esa misma inmediatez de las redes, no se conoce, no se consulta cuál es el contenido, cuál es la propuesta y cuál es el antecedente de lo que tiene un proyecto como estos. Muy bien, ya hemos hablado de varias resistencias, la de seguridad, la del impacto ecológico y hay una crítica también frente al costo del proyecto. W Radio Colombia dice, un gasto innecesario, críticas al proyecto en el camino al Cerro Cristo Rey en Cali. Las obras costarían 146.000 millones, el doble de centros poblados. ¿Qué reacciones tienen ustedes al respecto? Perdón, quisiera decir algo al respecto, que pareciera muy romántico desde la mirada de la academia, pero a mí me parece que es fundamental. Sí. Una de las dificultades que hemos encontrado en los procesos de construcción de ciudad es perder de vista el capital social. Y perder de vista el capital social es justamente que el impacto social que puede tener un proyecto que supera en mucho el impacto económico, que supone, por ejemplo, el encuentro de comunidades, supone la apropiación de la ciudad, supone el respeto por la ciudad, supone aprender a ser ciudadanos, se puede dar en sitios como estos. Uno de los problemas que tenemos en nuestras ciudades en general y en Cali, por supuesto, es que la precariedad y la limitación de los espacios públicos pues supone que la gente está en sus casas, está en actividades que normalmente son individuales o espacios cerrados, y eso no construye comunidad, no construye sociedad, y eso es el no construir esas condiciones tiene un impacto social y económico que es tremendo y es incuantificable. Así que yo creo que los esfuerzos que hacemos por construir la ciudad no necesitan medirse solamente en términos de dinero en absoluto, sino también en los beneficios que tiene para todos en el futuro. Doctora Margarita. Importante el momento que nos tocó vivir. Vivimos el COVID y allí fue el instante en el que apreciamos ese entorno de nuestras viviendas. Estuvimos confinados a nuestras viviendas, que las hemos escogido, que las hemos construido, decorado, organizado, pero fueron muchos los daños psicológicos que tiene gran parte de la población por ese periodo de tiempo. Un periodo de tiempo donde no estuvimos en condiciones de disfrutar un espacio público, donde extrañamos salir de nuestras casas, caminar y transitar ese espacio hacia el trabajo o hacia el colegio o los espacios para encontrarnos con los demás. La importancia de esos espacios públicos está dada ya en este momento con esa vivencia y con esa experiencia que tuvimos todos. Frente a las inversiones públicas que se hacen, yo quisiera decirles que ciudades como Medellín ha invertido en el Parque Berrío más de 800.000 millones de pesos y siguen las siguientes etapas porque cada administración avanza en un tramo más, y se trata también de eso, de construir sobre lo construido, de vernos como una sociedad conjunta sin importar cuál es la línea política o el pensamiento, pero que lo logremos encontrar. Y yo creería que en esa búsqueda de tener un capital social equilibrado y armónico, estas inversiones no son desafortunadas, no son despilfarrar los recursos. Creo que nosotros nos exponemos todos los días a una gran cantidad de estrés y enseñarles a todos que ese contacto con la naturaleza activa unas hormonas que nos permiten encontrar esa calma, nos va a entregar como sociedad la posibilidad de vernos y de encontrarnos de una manera diferente y de tener esos acuerdos sociales de verdad construidos entre todos. Muy bien, estamos en contacto. Hoy estamos hablando sobre intervenciones urbanísticas en la ciudad de Cali. Ya hemos hablado sobre el proyecto integral de Cristo Rey y después del siguiente segmento de mensajes institucionales, pues me gustaría que nos dedicáramos a hablar del Boulevard de Oriente. Regresamos entonces después de unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre intervenciones urbanísticas en la ciudad de Santiago de Cali. Yo creo que ya es hora, profesor Buitrago, de dar paso a lo que es la intervención en el Boulevard de Oriente. Nos contaba usted que estuvo hace poco allí. ¿Qué percepción tiene para usted este proyecto? El
estuve caminando el proyecto que está en obra, está muy avanzado en obras recientemente, y me sorprendió mucho unas serie de circunstancias que suceden allí. Primero, la historia del sitio, una historia que es la historia de nuestro Oriente, con circunstancias de urbanizaciones de distintos tipos, líderes sociales haciendo procesos de urbanización de distintas maneras, algunos espontáneos, algunos no tan espontáneos, algunos planificados, y en medio de todo eso van quedando espacios que entendemos como residuales, como el canal, que hoy en día se ha convertido en el Boulevard de Oriente, que luego fue cubierto, luego quedó un espacio relativamente abandonado y árido, y hoy en día que se empieza a recuperar con esta intervención de espacio público, empieza a haber otra idea de ciudad en una pequeña escala. Me gustó muchísimo al caminar ver cómo el proyecto fue interpretando circunstancias muy específicas de los barrios a ambos lados, que hace unos años eran barrios con conflictos sociales, porque esto era un canal y había un solo puente, el puente militar, y de uno al otro lado había problemas sociales y de conflicto. Hoy en día es un espacio que muy pronto va a ser un espacio muy amable y que, como decía, le ha dado respuesta en la esquina al oriente a unas circunstancias de actividad y de ocupación de pobladores. En el occidente, sobre la avenida Ciudad de Cali, otras actividades diferentes. Hay posibilidad que estén las personas adultas, los adultos mayores, que estén los muchachos que juegan fútbol, que estén los muchachos que tienen los skaters, los niños y sus zonas de juego. Así que creo que es un ejemplo muy bonito de cómo construir también, como decíamos ahora, un tema de ciudad con todos los habitantes de la ciudad y con la resolución de conflictos implícitos y tácitos que a veces no se perciben, pero que están allí, y que el espacio lo que termina es promoviendo una integración social. Por supuesto, usted nos lo explicaba, tenemos aquí en el Boulevard de Oriente como una vocación diferente, una apuesta diferente. En el proyecto integral de Cristo Rey, pues tenemos una vocación turística. Usted hablaba de un turismo contemplativo de la naturaleza y, como lo decía el profesor Buitrago, de redescubrir la ciudad. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de la vocación para esta intervención? Bueno, el proyecto integral de Boulevard de Oriente está ubicado en la Comuna 14. El Oriente se caracteriza por una gran densidad de vivienda y poco espacio público para la población. Allí tenemos unos temas que atender con las comunidades, las violencias que podemos tener se deben tramitar también en ese buen uso del espacio público, y este proyecto comienza con la comunidad. Este proyecto comienza con una construcción de esa lista arquitectónica de cómo se va a construir el bulevar, qué es lo que va a tener, las expresiones de cada uno de esos grupos sociales que están allí, que dicen, no, pero siempre canchas, ¿por qué no nos hacen una pista de skate? Pero mire, es que tenemos unas huertas, ¿dónde van a ir nuestras huertas? Y entonces allí lo que hay es un tejido de unas actividades, o por lo menos de una agenda que ya tenía esa comunidad ya tenía unas dinámicas, y esas dinámicas comienzan a reflejarse en el diseño, en el planteamiento que se hace. Hay unos procesos de diagnóstico participativo, de mapa de sueños, que hacen parte de esa etapa previa y de la formulación del proyecto, y que luego se transforman en los espacios que nosotros hoy vemos como propuesta o como respuesta a esos ideales que tienen las comunidades. La vocación, pues obviamente este es un espacio mucho más vivo, con mucha más volumen y actividades que van a plantearse allí. Tenemos, por ejemplo, una zona donde hay 3 escenarios, nos encontramos jóvenes practicando sus coreografías en medio, como lo dice el profesor, de unas zonas áridas, en polvo, y entonces estos jóvenes ya van a tener un espacio donde pueden practicar sus coreografías, tener al frente a sus amigos como público, espectadores, y todas esas dinámicas van sumando a un gran eje o a un gran espacio público. Son 18 cuadras de espacio público, está entre la avenida Ciudad de Cali y la diagonal 103, tiene espacios donde de ancho puede alcanzar los 60 metros, y allí se plantean diferentes escenarios con propuestas adecuadas
como lo dijo el profesor, a lo que sucede en el entorno. Entonces vamos a tener, por ejemplo, cerca donde están las instituciones educativas, unos biblioparques. Y nos dimos cuenta también en el levantamiento de la caracterización que había muchas escuelas alrededor que no tienen patio para que los chicos salgan a hacer ningún deporte. Entonces mira que este espacio va a ser complemento no solo de las viviendas, sino también de los colegios. Y hay diferentes actividades. La señora vicepresidenta tiene allí también la intención de adelantar un centro cultural que pueda hacer toda su expresión en el bulevar. Entonces, claro, la vocación es completamente diferente. Mientras Cristo Rey tiene una vocación de conservación, preservación, tranquilidad, el bulevar es una cosa mucho más activa y que hace parte de las dinámicas de las comunidades. Tengo aquí un interrogante de uno de los usuarios de Twitter, Red de Veedores Integrales del Valle. Ellos dicen, las comunidades nos preguntan si las calles que están contiguas al Boulevard de Oriente van a ser intervenidas y o pavimentadas o quedarán como el parche estético de este gran proyecto urbanístico del Oriente de Cali. Bueno, las intervenciones que nosotros tenemos planteados alcanzan a entrar en cada una de las manzanas y las adecuaciones que hubo que hacer en términos de alcantarillado están dadas. Tenemos que ir paso a paso, o sea, primero hacemos la gran intervención que tenemos y dentro de la planificación que se hace tanto con EMCALI como con las calles que están allí, se debe coordinar un tema que se llama reposición de redes. En algunas de estas vías no se puede hacer la pavimentación inmediatamente porque lo primero que se requiere es hacer una reposición de redes porque ha venido creciendo la cantidad de usuarios que tenemos allí. Entonces, no podríamos nosotros hacer una inversión en este momento sin que exista esa reposición de redes. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros tenemos un trabajo articulado con EMCALI para poder programar en las siguientes vigencias, obviamente, cuáles son esas calles que requieren la reposición de redes y luego infraestructura puede entrar a hacer los arreglos de las vías. ¿Qué herramientas de participación ciudadana se dieron precisamente en el proyecto integral en Cristo Rey? Nosotros en Cristo Rey también hicimos recogimos información acerca de esos requerimientos. Hablaba yo de un trabajo previo. La Secretaría de Turismo venía adelantando la intervención propiamente dentro del monumento. El DAGMA venía adelantando proyectos de bosques urbanos y de recuperación de ecosistemas y nosotros veníamos trabajando con la comunidad de Brisas el tema de la legalización urbanística de ese sector y las obras de mitigación que se tenían que hacer allí. Entonces, cada comunidad ha tenido como unas expectativas que también se recogieron. No tanto como en Boulevard, porque este es un proyecto ya más de ciudad y de como mucho más macro. Corresponde entonces a unos lineamientos que nosotros teníamos frente al proyecto y a partir de cómo se formuló empezaron las socializaciones con las comunidades que apuntaban cada una cuáles eran sus preocupaciones. Por ejemplo, en los espacios del Mameyal y del Cabuyal, las comunidades son completamente diferentes y ellos tenían sus preocupaciones sobre la movilidad, sobre cómo va a ser el desarrollo económico, los comerciantes que estaban en Cristo Rey, cómo se van a ver afectados y cómo van a ser incorporados al proyecto. Y a partir de esa información que recogimos en cada uno de esos espacios, se involucró y se retroalimentó al proyecto para poder hacer un planteamiento a las comunidades. Entonces, cada uno de ellos tiene unos puntos específicos que son los que les interesa y son esos los que hemos trabajado con ellos. Muy bien, estamos en contacto hoy hablando sobre intervenciones urbanísticas en la ciudad de Santiago de Cali. Regresamos después de los siguientes mensajes. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre intervenciones urbanísticas en la ciudad de Santiago de Cali. Doctora Marta Liliana, me gustaría que nos contara sobre la población que se va a ver beneficiada en cada uno de los proyectos. Bueno, en el proyecto Integral a Cristo Rey es un proyecto de ciudad, una escala que busca reconocer cuál es nuestra identidad y va a beneficiar a los 2.400.000 habitantes de Santiago de Cali y a aquellos visitantes que tengamos. El proyecto Boulevard de Oriente es un proyecto que va a beneficiar unas 130.000 personas
en el distrito 31 asentamientos humanos de desarrollo incompleto. ¿Qué le dice usted a las personas que nos están viendo, que de pronto viven en el sector de San Fernando, viven cerca del Monumento Cristo Rey, para que estén tranquilas? ¿Qué garantías se dan desde la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para estas personas que, bueno, hemos hablado sobre las diferentes resistencias? ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes? Bueno, la administración ha formulado el diseño del proyecto contemplando cada uno de los aspectos que le preocupa a los ciudadanos, y dentro del modelo administrativo y de funcionamiento del parque, una vez se ponga al servicio de los ciudadanos, están todos los temas de seguridad, de movilidad, de mantener, digamos, esas condiciones de tranquilidad del sector, y ese es, digamos, el compromiso que tiene el distrito frente a los ciudadanos con un modelo administrativo que corresponda a la vocación que se ha definido para este espacio, que incluya unos horarios, que incluya unas actividades pasivas dentro de este lugar, y esa es, digamos, la finalidad que nosotros tenemos. Profesor Buitrago, desde la academia, ¿cuáles son los aportes estéticos que se dan precisamente para recuperar no solamente esto, sino otros espacios de la ciudad, y también para que las personas lo puedan apreciar? Te voy a hacer el comentario de la siguiente manera. Es muy complicado construir un proyecto social y un proyecto cultural cuando el entorno es precario. Yo creo que no es negociable el que en la gestión de la ciudad se desarrollen proyectos sociales que no sean integrales y que no tengan como base el desarrollo de espacios físicos de alta calidad, y sobre todo con comunidades en donde, por ejemplo, conocía la experiencia en el Boulevard de Oriente de cómo integrar a los niños a la apropiación del espacio, porque cuando se integren a los niños a la apropiación del espacio, vamos a tener en el futuro personas apropiadas de la ciudad y dispuestas a construir la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos desde la academia? Desde la academia lo que hacemos es generar y proyectar las inquietudes en los futuros arquitectos, en el caso de lo que a mí me corresponde, para que ellos, cuando entren a trabajar con las comunidades, entiendan que no se trata de un ejercicio simplemente formal, sino de un ejercicio de construcción integral a partir de hacer elementos de mucha calidad, digo elementos que están asociados al espacio público, la calidad del espacio público, la calidad del entorno, la calidad de los edificios, y creo que quienes construyen la ciudad desde gestiones mayores, los grandes constructores de la ciudad, deben comprender que la calidad en esto es un factor fundamental para que tengamos en el futuro una mejor sociedad. Y en eso que habla el profesor de la apropiación del espacio, usted se refería ahora a un elemento, a un aspecto importante que también es la tolerancia en la inclusión de un otro en un espacio que se cree exclusivo, desde una perspectiva muy tal vez egocéntrica. Sí, ese pensamiento del individualismo es el que nosotros debemos trabajar cada día con nuestras comunidades. Hay que pensar en el otro, porque el otro hace parte también de mi bienestar. Entonces, nosotros aquí lo que pretendemos es que las personas que están alrededor de estos proyectos se sientan tranquilas y hagan parte de los espacios. Pues no nacen cuando nosotros los inauguramos, nacen cuando las personas se apropian de ellos, y allí empieza la gobernanza y el gobernar el territorio. No podemos pensar que gobernar el territorio es solamente tarea de aquellos directivos que están en la torre del CAM y ellos son los que tienen que resolver todas las cosas. No, nosotros hacemos parte como ciudadanos comunes de gobernar nuestros territorios, de determinar cuál es el destino de nuestras comunidades, y para eso necesitamos organizarnos, hablarnos, entendernos y tolerarnos. Y tal vez en ese sentido, pues ha cambiado, veo que ha cambiado, usted hacía un énfasis en el nombre de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. Esto también explica un poco, porque desde un lugar común, pues podríamos pensar que la Secretaría de Vivienda hace edificaciones, pero en este momento, tal como ustedes lo han planteado, pues recuperan la dimensión social, la dimensión humana, que también implica la apropiación de los espacios.
Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de ese hábitat, hablamos de un desarrollo integral, no solamente del espacio respecto a las viviendas, sino de los ciudadanos. Los ciudadanos allí encuentran cultura, encuentran deporte, encuentran arte, pero encuentran algo muy importante en la sociedad caleña, que es el conocimiento y la oralidad. Nosotros nos contamos las historias de nuestros ancestros, nos contamos las recetas para cocinar, nos contamos las noticias y ese espacio público es donde se recoge mucho ese saber y ese conocimiento. Entonces, la Secretaría de Vivienda Social amplía ese horizonte a ser social y hábitat, porque el hábitat es el que envuelve todo, envuelve las viviendas, envuelve las actividades, envuelve a los individuos. Por eso la importancia de que estos proyectos estén allí y en el marco de la política que a nosotros pues se nos ha vuelto el fundamento de todos los proyectos en la Secretaría, se recogen una serie de temas que tienen que ver con las viviendas. El tratamiento de los riesgos, los servicios públicos, el espacio público, la movilidad, que las personas puedan tener un mejoramiento en sus viviendas. Todos esos elementos hacen parte de la política pública de mejoramiento integral del hábitat y por eso la Secretaría hoy en día tiene ese concepto, digamos, como prioritario, el hábitat. Usted se refería hace unos minutos que también ya en el proyecto de Boulevard de Oriente la comunidad ya está activamente participando. Sí, claro, ha sido una experiencia, realmente no me había tocado un proyecto en que la comunidad estuviera entrando a la obra, como es tan permeable, son tantas vías y los niños comienzan a ver ya las canchas puestas, entonces ellos van, se paran allá, juegan, los perritos pasan por allí, los señores, los adultos mayores van y miran cómo va la obra, tenemos una auditoría permanente de la comunidad, hay personas que cuando apenas estábamos haciendo el alistamiento de las vías con estas piedras pequeñitas, entonces iban y entrenaban allí. Yo decía, tiene vida sin haberlo puesto todavía a disposición de todos y ellos ingresan por un lado y por otro, que también nos estresa un poquito, pero uno ve cómo la comunidad quiere el proyecto y están contando el tiempo cuando es que pueden ya retirarse las personas de la obra y que el espacio esté listo para ellos. Profesor Buitrago, muy distinto la experiencia en el proyecto integral a Cristo Rey. Finalmente, ¿usted qué le dice a estas personas que tienen tanta resistencia a este proyecto? Creo que la expectativa siempre tiene las dos circunstancias. La circunstancia de una expectativa sobre parece que voy a perder como la comodidad que tengo ahora, pero también la expectativa puede ser que voy a ganar en el tiempo sobre estos espacios. Sin duda alguna, para las comunidades cercanas a un proyecto como el de Cristo Rey, lo que va a suceder es que va a haber una mayor actividad urbana, una mayor cantidad de personas caminando por este sitio, gente que va a apreciar el espacio y eso creo que va a mejorar las condiciones sociales de todos los que están allí residentes y creo que eso va también a ayudar a que muchas otras personas de otros lados descubran, como decía al principio, que tenemos unos lugares fantásticos en la ciudad. Así que creo que para los residentes de este sector va a ser mucho más lo positivo que eventualmente las cosas que piensan que están perdiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado en contacto hablando sobre estas intervenciones urbanísticas para la ciudad. Muchísimas gracias a la arquitecta Marta Liliana Hernández, secretaria de Vivienda Social y Hábitat, por acompañarnos en este espacio del canal Univalle TV. Gracias, profesor Buitrago. Un gusto también dialogar sobre esto. Gracias a ustedes por seguir esta programación de nuestro canal Univalle TV y estar en contacto. Los espero en una próxima oportunidad.